Bueno, vamos a comenzar con el tema de estructuras, indicando la definición de estructura. Una estructura sería un conjunto de elementos que pueden soportar fuerzas y transmitirlas a los puntos donde se apoya, para ser resistente y estable. Las palabras clave de esta definición, y también que lo van a ser de todo el tema, son elementos, fuerzas, apoyo, resistente y estable. Cuando se aplican sobre una estructura fuerzas o esfuerzos, la llamaremos directamente cargas sobre una estructura. Vamos a ver a continuación los distintos tipos de esfuerzos. Los 5 tipos de esfuerzos fundamentales son el esfuerzo de tracción, que sería aquel esfuerzo que intenta alargar la longitud de un objeto, y se puede representar con 2 flechas que se separan. Esfuerzo de compresión, que sería un esfuerzo que intenta acortar la longitud de un objeto, se puede representar con 2 flechas coincidentes. El esfuerzo de flexión, que es aquel que intenta doblar o curvar un elemento, un objeto. El esfuerzo de cortadura, que es el que intenta cortar un objeto, separándolo en 2 mitades. Y el esfuerzo de torsión, que es aquel que intenta retorcer un objeto, haciendo que en cada extremo lo giremos en un sentido distinto. Aquí tenemos 3 ejemplos para ilustrar lo que serían los distintos tipos de esfuerzos. En este columpio, las 2 barras verticales estarían aguantando el peso, con lo que estarían siendo sometidas a un esfuerzo de compresión. La barra superior, que está apoyada en los 2 extremos, aguanta el peso del columpio y estaría intentando curvarse, con lo que su esfuerzo sería de flexión. Las cuerdas que soportan el columpio están siendo sometidas a un esfuerzo de tracción porque intentan estirarse. Serían, por lo tanto, ejemplos de esfuerzo de tracción. En este esquema tenemos un listón de madera empotrado dentro de una pared. Si le colocamos un peso en su extremo, veremos que en el caso de que se partiese, se partiría justo por la zona donde el tablón de madera coincide con la pared vertical. De forma que la parte exterior del tablón tendría que irse hacia abajo y la parte del tablón que está insertado en la pared tendería a quedarse en su propio lugar, con lo que al final tendríamos un esfuerzo de cortadura. Y por último, si tuviéramos, por ejemplo, una camiseta mojada y quisiéramos quitarle el exceso de humedad, lo que haríamos sería retorcerlo, girando con las manos cada extremo de la prenda en un sentido, con el objetivo de quitarle el exceso de humedad. Estaríamos sometiendo a la camiseta a un esfuerzo de torsión. Una estructura puede estar formada por varios elementos. Concretamente, podemos clasificar esos elementos en 5. El primero sería los cimientos, que sería el apoyo de la estructura y que evita que se hunda. Estaría colocada, por lo tanto, en la parte inferior de la estructura. El segundo elemento serían las columnas o pilares, que en general son elementos verticales y que están siendo sometidas a un esfuerzo de compresión. El tercer elemento serían las vigas, que son elementos horizontales apoyados en sus extremos y que aguantarían esfuerzos de flexión. El cuarto elemento serían los arcos, que son elementos en forma de curva y que transmiten su carga a sus 2 extremos. Y por último, los tirantes, que son cables que soportan esfuerzos de tracción. Aquí tenemos algunos ejemplos para poder ver los distintos elementos de una estructura. En este caso, aquí tenemos el elemento número 1, que sería un elemento horizontal apoyado en 2 extremos, por lo tanto sería una viga y estaría sometido a un esfuerzo de flexión. Los 2 apoyos, los números 2, que son elementos verticales y que aguantan a la viga, serían columnas o pilares. Las superficies 3, que son donde están apoyados las dos columnas o pilares y que sirven para que los pilares número 2 no se encajen, no se hundan en el suelo, serían los cimientos de esta estructura. Aquí tenemos representada una tienda de campaña tipo canadiense con 2 cables, 2 cuerdas, 2 tirantes
que están ancladas a la parte alta de la tienda y a unos clavos sobre el suelo. Estas cuerdas están siendo sometidas a un esfuerzo que intentaría estirarlas, con lo que por lo tanto estarían siendo sometidas a un esfuerzo de tracción, de ahí que su nombre sea tirante. Y por último aquí tenemos un arco como estructura semicircular, el número 1, que está apoyado en dos elementos verticales, que serían columnas o pilares, que a su vez están apoyados en los elementos 3, que son los que evitan que se hundan, con lo que serían los cimientos. El arco, cuando recibe una fuerza por la parte superior, divide esa fuerza en dos componentes que la envían cada uno a un pilar, que a su vez la envía cada uno a los cimientos de la estructura. En la definición vimos que las estructuras deberían de ser resistentes y estables. Una estructura resistente sería aquella que no se deforma cuando se le aplica una carga. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura formada por 3 varillas, formando un triángulo. Cuando se le aplica una fuerza tal y como la que se indica, el triángulo no se deforma porque sería la figura formada por barras que sería la única indeformable. Sin embargo, si tenemos una estructura rectangular y le aplicamos una fuerza, un esfuerzo, una carga en la parte superior hacia la derecha, vemos que se puede articular y se quedaría deformado. La forma de conseguir que una estructura rectangular no se deforme sería colocándole una barra diagonal. Al colocar la barra diagonal habríamos dividido la figura rectangular en dos triángulos. Como el triángulo es una figura indeformable, la figura en forma de rectángulo con una barra en diagonal se habría convertido a su vez en una estructura indeformable porque estaría triangulada. Por lo tanto, la triangulación la podemos definir como un sistema mediante el cual dividimos una estructura cualquiera en triángulos para que sea resistente y no se deforme. Por otro lado, una estructura es estable cuando al aplicar cargas sobre ella conserva su posición. Si al aplicarle una fuerza, una carga, pierde el equilibrio, resultaría una figura inestable. Existen un tipo de elementos especiales que son los perfiles. Los perfiles los podemos definir como láminas dobladas con formas especiales que las hacen ligeras y a la vez resistentes. Aquí tenemos algunos ejemplos que en función de la forma que presentan tienen un nombre u otro. Aquí tenemos una forma, un perfil que puede ser una lámina de cartulina doblada por la mitad en forma de V. Sería una estructura, un perfil de tipo V. Aquí habría un perfil tipo T, un perfil tipo L, muy sencillo de fabricar simplemente doblando por la mitad una lámina, un perfil tipo H, también llamada doble T. Esto sería un tubo, simplemente una lámina que la hemos curvado hasta formar un cilindro. Y aquí otro ejemplo que sería un perfil cuadrado, también bastante resistente. Todas estas estructuras, todos estos elementos, estos perfiles, tienen la característica de que son ligeros y además resisten. Y por último, vamos a clasificar las estructuras. Los tipos de estructuras serían 5 en total, en general. Primero serían las masivas. Las estructuras masivas, como su propio nombre indica, son aquellas en las que deben su resistencia a que están fabricadas con una gran cantidad de materiales, como por ejemplo una pirámide. Una pirámide que es maciza, la pirámide de Egipto, pues debe su gran resistencia a que está formada por un apilamiento macizo de piedras. Las estructuras abovedadas son aquellas que están formadas por arcos o por cúpulas, que le dan su resistencia. Las estructuras entramadas son las que están formadas por barras lineales entrecruzadas unas con otras. Por ejemplo, serían una estructura entramada la estructura de un edificio formada por pilares y por vigas. Las estructuras trianguladas son aquellas que están formadas por triángulos, como hemos visto anteriormente, en la pregunta anterior.
Y por último, las estructuras colgantes son aquellas que están suspendidas mediante cables o tirantes, como por ejemplo un puente colgante.